Me encuentro en la cuesta de Moyano, que es una cuesta, como bien estáis comprobando por vosotros mismos, lo estáis comprobando visualmente. Yo lo estoy comprobando con mis propias piernas, que tiene librerías, puestos de libros, pero están todos cerrados porque es domingo por la tarde. Y aquí hasta los libreros celebran el domingo. Pero estoy en compañía, la tengo a mi izquierda, de Orquídea, que acabamos de hacer un programa sobre Gustavo Petro. Muy buenas, Orquídea. Así es, muy buenas. Pero no vamos a hablar de Petro, porque de Petro ya hemos hablado. Sí, exactamente. Vamos a hablar de otra cosa que a Orquídea le gusta mucho, que es de Rusia. Y diréis, ¿por qué? Si Orquídea es colombiana. Porque Orquídea es una colombiana de mucho mundo. Y vivió en Rusia y estudió allí. ¿Dónde y también estudiaste? En Ucrania, en los dos sitios. ¿Viviste en Ucrania también? Sí, estuve con la Unión Europea allí. ¿En Ucrania? Sí. O sea, que conoces los dos países. Sí, conozco muy bien las dos capitales. Moscú y Kiev, Moscú ¿no? y Kiev. ¿Con cuál te quedas? Es difícil. Quizás Moscú es una ciudad más grande, que se pueden hacer más cosas y también hay más acumulación de riqueza. Pero de todas maneras, Kiev no deja de ser pues, un poco el origen del Rus, ¿no? Del mundo que luego habrá, bueno, del mundo ortodoxo. Y es un sitio que ha tenido muchas más interacciones con distintas culturas. Entonces, pues a nivel cultural, quizás Kiev. Y a nivel de fiesta o del día a día, alguna galería que es bastante interesante, quizás Moscú. ¿Y habla ruso? Sí, entiendo bien ruso. Bueno, aquí como veis ya sabe más de Rusia que muchos de los que hablamos de Rusia, porque yo en Rusia sí he estado, pero he estado como turista, nunca he vivido allí y por supuesto no conozco el ruso. Sigo mucho los temas de Rusia y hoy veía que el tema de la guerra sigue estancado, que no hay, estamos ya casi 15 de mayo y no hay contraofensiva ucraniana. Me contabas hace un momento que era porque realmente esto está estancado y va a seguir estándolo, es lo que tú sospechas durante mucho tiempo. Yo creo que a corto plazo no vamos a tener verdaderamente alguien que gane la guerra, como se puede llegar a entender. Y en el fondo lo más importante para nosotros es que Ucrania no pierda, ¿no? Que ya de hecho es así, ¿no? Ucrania no está perdiendo la guerra, pero tampoco está ganando, pues porque Rusia, a pesar de todo... Esto es el polen. Rusia, a pesar de todo, pues sigue teniendo muchos grupos que le ayudan en Ucrania a continuar la guerra, entonces pues no... Podemos, ¿eh? Sí. O sea, que tú crees que realmente hay un estancamiento que puede durar, no eternamente, pero muchos años. Sí, yo calculo que 4 o 5 años. Hay mucho polen. Sí, yo calculo que unos 4 o 5 años. Creo que la Unión Europea, pase lo que pase, independientemente de quién gane las elecciones, no sé, en Francia o en Alemania, va a seguir un apoyo continuo a Ucrania. De hecho, Francia, que es una potencia armamentística, dudo mucho que deje de apoyar a Ucrania, o incluso la misma Alemania, que al principio no parecía tan segura de hacerlo. Pero me preocupa un poco más por la parte de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque si cambian las prioridades geopolíticas, por así decirlo, si llegase a escalar un poco más el escenario en Asia, sí que podría haber un repliegue en Ucrania o que nos ayudara con tanta intensidad, ¿no? Yo ahí veo un tema, vamos por aquí, y es que o esto se resuelve en un año o puede empezar a flaquear el apoyo por parte de los aliados occidentales. La guerra en Ucrania está saliendo muy cara, todas las guerras lo son, las guerras modernas más todavía, y antes de que se estanque, de que se enquiste en una palabra, se buscará un acuerdo que tienen que aceptar ambas partes. Ahí es donde la cosa también, digamos, flojea un poco, porque yo no veo a Putin aceptando cualquier acuerdo que no pase como una victoria para él. Sí, es que, bueno, eso, él siempre va a poder manipular las cosas para que dentro, a nivel, nacional, en Rusia eso se pase como una victoria. De hecho, ahora que no han tenido victorias significativas en los últimos meses,
el 9 de mayo, pues bueno, nadie discute nada dentro de Rusia, entonces pues tampoco es demasiado importante para él presentarlo después como una victoria de Rusia. Lo que sí va a pasar... Él tiene que presentarlo como una victoria, Orquídea. Sí, pero... Él no va a aceptar una derrota nunca, aunque lo sea de facto. Sí. Pero lo venderá como una victoria. Ellos, o sea, incluso el no haber conseguido avances significativos, ¿no? Porque no ha conseguido avances significativos. Aún así, es que a los rusos, o sea, a la sociedad civil rusa ahora mismo no les da igual, o sea, están... que lo único que quieren es seguir su día a día y la verdad ignorar el tema de Ucrania. Yo creo que es lo que Putin... La sociedad civil rusa, quieres decir. Sí, y creo que es un poco lo que quieren hacer, lo que Rusia quiere hacer un poco con el resto de los ciudadanos europeos, que no sea una prioridad y que el tema de Ucrania se abandone, o sea, que nadie hable de eso o que sea, bueno, una noticia más del telediario, pues algo así. Ya, pero no estamos hablando de una guerra perdida en Yemen, por ejemplo, ¿no? Ajá. Que eso se puede ignorar y de hecho se ignora. Sí, sí. Es duro, pero es así. Estamos hablando de una guerra que está teniendo lugar en las puertas mismas de la Unión Europea. El frente no está muy lejano de la frontera polaca o de la frontera rumana. Sí, pero aún así yo creo que Rusia lo que quiere hacer es que no sea una prioridad y que el ciudadano medio de la Unión Europea vote como si eso no fuera tanto una prioridad. Las elecciones en la Unión Europea somos la Unión Europea. En los países miembros son de cada cierto tiempo, son periódicas como en todas las democracias y hoy por hoy los líderes europeos lo tienen claro respecto a la ayuda a Ucrania. Pero podría suceder que en el futuro no fuese así. Podría suceder, qué sé yo, que el sucesor de Macron, el sucesor de Scholz, el sucesor de Pedro Sánchez, ese parece ser que va a llegar pronto, no lo tengan tan claro. Yo creo que no es tan fácil, porque al ser una unión no puede cambiar, o sea, no puede haber una nota discordante es lo que le pasa a Hungría. O sea, Orbán, por ejemplo, él seguiría encantado negociando y teniendo tratados económicos y de desarrollo con Rusia, y no lo puede hacer tan fácilmente. Entonces, incluso aunque tengamos un verso suelto o Francia, no sé, vote a alguien que considera que hay que entablar relaciones de un tratado de paz con Rusia, creo que va a ser muy difícil que se le quite el apoyo a Ucrania o incluso que se negocie un nuevo tratado de paz, porque sería volver otra vez a todo el proceso con los acuerdos, bueno, de Minsk y otros intentos. Pero es que se han roto muchas cosas desde los acuerdos de Minsk. Bueno, se han roto muchas cosas desde el día 24 de febrero de 2022, desde hace año y pico. Sí. Volver al statu quo antebellum a mí se me antoja imposible. Han pasado demasiadas cosas y todas malas. Y el tema es que a mí lo que más me preocupa ahora mismo es la moral de las tropas y bueno, de los ucranianos, los que están todavía en el país. Yo los pocos amigos que tengo allí, gracias a Dios son muy pocos, al principio estaban pues no contentos, pero sí animados, con moral para ir a luchar, para hacer una resistencia, organización, para logística, para la comida de las ciudades, la cura de los enfermos. ¿Esto dentro de Ucrania? Sí, dentro de Ucrania. Y ahora la verdad hay algunos que ni siquiera te quieren hablar de qué está pasando, ¿no? Porque están muy quemados. Entonces a mí me preocupa incluso más que la opinión de, no sé, un francés, cómo se sienten los ucranianos, ¿no? Es que creo que eso es muy peligroso. ¿Crees que podrían llegar a rendirse? Pues por lo que conoces tú el país. Yo creo que no, rendirse no, pero sí puede ser que haya una fatiga y a nivel estratégico que se cometan errores. Que eso es, bueno, normal en todas las guerras. Y ahora, por ejemplo, hemos tenido en un almacenamiento de municiones que se han enviado desde Occidente, los rusos las han destruido, ¿no? Sí. Entonces, la capacidad de aguante de Ucrania, de todas maneras, es menor que la de Rusia. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Tiene menos gente. Y eso ya, por sí, ya una cuestión numérica, ya nos dice algo. Los recursos financieros también son menores porque dependen en buena medida de la ayuda occidental. Y eso, si la guerra se enquistase, como comentabas, jugaría en su contra, no a su favor. Efectivamente, además que el objetivo de Rusia es desindustrializar Ucrania. O sea, ellos no quieren que Ucrania se desarrolle en ningún aspecto.
pero para ellos es muy prioritario la desindustrialización del país, porque no solamente afecta a Ucrania, sino que también nos perjudica al resto, sobre todo países como Alemania, que tenía muchísimas vías comunicación y tratados económicos, y la Unión Europea tenía un acuerdo económico con Ucrania. ¿Por qué? Porque todavía tenía mucha industrialización, no tenía que seguir todas las normas ecológicas que nosotros tenemos que implantar. Sí, toda la regulación, claro. Efectivamente. Entonces es una forma de hacer daño. Además que en Rusia hay un sentimiento de, nosotros de esta guerra, pues más ricos igual no vamos a ser, pero estos van a ser más pobres. Desde que volviste de Rusia, ¿cuándo estuviste tú allí? Yo estuve allí 2016 y 2017. ¿Hace poco tiempo? Sí, bueno. Estamos en 2023, o sea que no estamos hablando, no tienes recuerdos de Rusia del año 2005, sino relativamente recientes. Sí. Y del anterior mandato de Putin. Ya se habían comido Crimea. Ya se habían comido Crimea. Y de hecho yo en parte me fui a Rusia, porque quería aprender una lengua que tuviera otro alfabeto. Sí. Y porque era el árabe, el chino no. El árabe es muy complicado porque está muy fragmentado. El chino me tendría que ir a China. Sí. En cambio el ruso se habla en varios países. De hecho, países que van sueltos, que no quieren saber nada de Rusia, o que son muy neutros y que son muy interesantes, como Uzbekistán, Tayikistán. Sí. Lo que se conoce como el espacio exsoviético. Efectivamente. Entonces podía entrar libremente o no. Si yo ahora, para repasar mi ruso, pues estoy planteándome irme a Uzbekistán. Sí, porque a Rusia desde España lo tienes jodido. Puedo entrar con mi pasaporte colombiano. Puedes entrar, claro, pero para volar. Sí, pero puedo ir desde por Turquía, Estambul, puedes hacerlo. Efectivamente. Sí, claro. Pero no tengo ahora mismo ninguna sana. Pero el tema es que sí, fui a Rusia relativamente hace poco, y ellos lo que más paranoia tienen es la fragmentación de Rusia. O sea, ellos ser pobres les da igual, ellos han vivido el comunismo mucho tiempo. Ellos tienen, el problema es la fragmentación de Rusia, sí. Pero interpretan que lo que fue la Unión Soviética es Rusia, porque claro, en ese caso ya está fragmentada. En el caso de Ucrania sí. Claro, entonces no quieren, mira, y el tema de Crimea es que todo el mundo, en la ONU, creo que menos Estados Unidos, que daba la matraca de cuando en cuando, y Ucrania, claro, el resto, todo el mundo había aceptado que Crimea, pues el status quo, era parte de Rusia, porque además no fue algo demasiado violento, se violaron y se violan los derechos de la población tártara, que son los musulmanes de Crimea. Sí. Y que no quedaban muchos. No quedaban muchos porque Stalin los purgó. Se habían hecho la limpia ya. Uh-huh. Pero todo el mundo se hacía un poco loco, ¿no? Como incluso yo, como si ya tienen a Crimea, si tienes a Crimea, ¿qué más quieres? O sea, el Donbass, que es una población... Pero eso tú lo supiste ver en 2016. Sí, el asunto ya estaba ahí. Sí, y además... ¿Estuviste en la universidad? Sí, es que yo estuve en la OSCE, que es la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa. Entonces los temas eran casi monotemáticos entre Rusia y Ucrania. En aquel entonces, vale. Eran peleas entre ellos continuamente, y es que Rusia tenía bastantes buenos embajadores que son muy hábiles en contar medias verdades, son verdaderamente hábiles. Mentiras completas. Sí. Eso también se les da bien, ¿eh? Sí. Y hacerlo pasar por verdades absolutas. Ajá. Y en la OSCE, a pesar de que siempre reclamábamos que Crimea era parte del territorio ucraniano y que se tenía que respetar la unidad y soberanía de Ucrania, todos los occidentales, y a mí me lo dijo algún militar, Crimea ya es Rusia y ya podemos irnos acostumbrando. Vale, en aquel entonces estaba 100%. En 2016. Bueno, eso es mientras Europa dormía. Efectivamente. Pensaba que no sucedía nada. Se aprobaba el Nord Stream 2, ese que nunca llegó a entrar en funcionamiento, y se consideraba que todavía se podía apaciguar a Putin. Sí. Eso, no sé si es que los asesores no supieron explicárselo a todos los líderes europeos o que lo explicaron y no les hicieron caso. La red de apoyo al Kremlin que hay tejida en toda Europa no es cosa de un tonto que se ha puesto un vídeo de YouTube y ha dicho, ¡ay, qué bien habla Peskov,
el vocero del Kremlin que sale, que su hija hace prácticas en la Comisión Europea, ¿no? Porque ellos no quieren la Unión Europea, pero para sus hijos sí. Ellos no quieren Europa ni Occidente, pero para tener el pasaporte suizo sí. Occidente sí que les gusta, para tener un yate, para venir aquí de veraneo, una casa en Londres o en la Costa Azul. Efectivamente. Vamos a salir por aquí. Además, pero bueno, la obsesión de Rusia es, de hecho, el partido de Putin, ¿cómo se llama? Rusia Unida. Efectivamente. Vale. Ellos, digamos que en Rusia no han sabido dejar de ser un imperio. Sí. Bueno, se siguen considerando en cierta medida. Mira el escudo. Recuperaron el escudo de la Rusia zarista. Y yo, sí, igual que el himno. Y yo les decía, vamos a ver, si Rusia quiere ser una alternativa a Occidente, es totalmente válido. Sí. O sea, si tú quieres, y es más, yo creo que algunos ucranianos, el Estado de Derecho, la división de poderes, no sobornar a nadie, pues a veces es un poco, pues, que no sé hasta qué punto en el corto plazo se pueden acomodar a Occidente. Igual, si Rusia tuviera, incluso fuera atractiva económicamente para un ucraniano, pues igual los ucranianos no serían tan pro-europeos o tan pro-Unión Europea. Pero si no han sabido, es que no han pedido a veces ni perdón. O sea, Lenin sigue en la Plaza Roja. Entonces es como, tú te quejas después de bandera, pero Lenin sigue en la Plaza Roja. Entonces es como, no han llegado a una conciliación desde las épocas de... Pero es que tampoco parece ser que no han tenido la más mínima voluntad de llegar a esa conciliación. No. Todo lo contrario. ¿Y qué pasa con los nacionalismos ucranianos? Bueno, todos los nacionalismos que han ido surgiendo después de la descomposición de la Unión Soviética, que el Homo Sovieticus, que era esta idea del hombre nuevo, sí. De la mujer nueva, que luchaban, pues, que no les hacía falta luchar porque ya estaban en el paraíso comunista, pues eso, como no tiene ninguna sustancia en la realidad, ningún apoyo en la realidad concreta y en el día a día de una persona, pues, que vive en Uzbekistán o que está en Kazajistán, Sí. pues al final ha terminado por unos nacionalismos localistas también muy extremos. Por ejemplo, Bueno, pues hay muchos, o sea, en la misma Rusia, que ha habido como Sí. Pero en este caso es un nacionalismo imperial. Sí, No se toleran nacionalismos disolventes y locales en Rusia. no, pero por ejemplo... Llama por eso la atención ver cómo los nacionalistas catalanes defienden a Putin con ese ardor, o al menos muchos nacionalistas catalanes. A ver, cuando él también no ten- toleraría nada igual Sí, también ten en Rusia. cuenta que, por ejemplo, Putin no ha tenido una política demasiado hostil, por ejemplo, con grupos del Cáucaso, y de hecho se ha hecho amigo de ellos y les ha dado bastante libertad para que puedan, por ejemplo, pues tener una expresión religiosa en público, cosa que antes era impensable en tiempos soviéticos. Bueno. Era un poco más... Se tenía que hacer más en privado. Se llegó a un entente con la Iglesia Ortodoxa, convirtiéndola en una rama del Estado, ¿no? Sí. Para la gente que fuera más espiritual. El propio patriarca de Moscú, que se llama Kirill, creo, era también informante del KGB o directamente agente del KGB. Era colega de Vladimir Putin de joven. Es decir, que la Iglesia y el Estado estaban íntimamente unidas ya en tiempos de los soviéticos, ¿no? Es que, a ver, la KGB... Bueno, sí, es que en la iglesia, lo que pasa, la KGB está en una estación de metro, bueno, estaba el edificio que sigue habiendo, pues muchos trabajadores que también eran parte de la KGB, en una estación de metro que se llama Lubyanka. Sí. Lubyanka en Moscú, que de hecho es... El edificio de la Lubyanka, que era un sinónimo del KGB. Eso es. Y en la Lubyanka, pues bueno, hay los rumores de que después de la caída de la Unión Soviética había muchos señores desempleados y dijeron, pues mira, vamos a meternos aquí en la Iglesia Ortodoxa, que parece que es un buen nicho de mercado. Bueno, intentaron acabar con la Iglesia Ortodoxa durante la Revolución Y de la hecho la Guerra acabaron. Civil, pero no consiguen acabar con la fe. Ya sabes que uno de los sueños del comunismo de principios del siglo XX es acabar con el cristianismo para sustituirle, pero no lo consiguen. Cometen esa arrogancia de pensar que pueden sustituir una religión tan antigua, ¿no? De hecho, Y es ya en la guerra, curiosamente coincidiendo
con la gran guerra patria que llaman ellos, que bueno, hay que apelar a Rusia y una de las identidades de Rusia es la propia religión, ¿no? Que en este caso, bueno, lo vimos en la contracrónica hace no mucho tiempo, que hay un elemento religioso en la guerra de Ucrania, por la separación del patriarcado de Kiev, que se separó hace muy poco tiempo y se consideró en Rusia como un insulto. Es que sí, yo me acuerdo, estaba bien en esas épocas. Pero en Rusia también el componente religioso es muy mesiánico. Y es muy, bueno, llega el fin de los tiempos, entonces vamos a tener la batalla final entre el bien y el mal. Y hablan mucho desde la tradición ortodoxa de la venida del Catejón. ¿Sí? Que es como el anticristo, por así decirlo, que va a venir al mundo de nuevo para va a levantar conflictos por todos los lados. Y va a haber una lucha contra el mal, contra Satanás. Sí. Entonces también hay una... Bueno, ahora algunos aprovechan ese mismo mensaje y dicen que Satanás es Occidente. Por cierto, ¿y esa bandera tan bonita de ahí? Es la de Colombia. Ahí la tiene, este es el consulado. Sí. Está el consulado de Colombia en Madrid. Y el Instituto de Estudios Bursátiles. Nosotros nos podemos tomar un café ahí, ¿no? Vale, perfecto. Con un pastelito, Sí. ¿te parece? Genial. Porque todo esto lo estamos grabando. Estamos okay. aquí hablando como si no... Porque es lo bueno de esta cámara 360, no sé si os fijáis. Que no se olvida más. Claro, yo que la llevo en la mano y me la tengo que cambiar de mano. Porque pesar pesa, no penséis. No es ligera, precisamente. Pero para el que está siendo grabado es fantástica porque tú no estás percibiendo ahora mismo... No, yo no me doy cuenta. Yo tengo la sensación de que estás grabando al suelo. Que estoy grabando al suelo, ¿no? Claro, pero no. Estás grabando, no sé. Nos vamos a meter debajo de este andamio y nosotros, pues... Continuamos ahora, en un minuto. Íbamos a tomar un café ahí en el Byte, pero nos lo han cerrado. No es coña, ya para los madrileños, el Byte de la calle Alcalá se ha cerrado. Están haciendo otra cosa que ni me acuerdo del nombre, así que nos hemos tenido que venir a la harina que hay aquí en Alfonso XII, que tampoco está mal, a ver si me entendéis. Nos hemos tomado un croissantito bien rico. Sí. Bueno, hablábamos antes cuando íbamos a tomar café en el otro sitio, me hablabas del milenarismo en Rusia, es decir, que bien podría, sin demasiado esfuerzo, no sé si te acordarás, no te puedes acordar porque no habías nacido todavía, pero un programa de televisión que hubo con el recientemente fallecido Fernando Sánchez Dragó y Fernando Arrabal, hubo un episodio televisivo tronchante en el que Arrabal se presentó muy borracho a aquella emisión y estaban hablando del milenarismo o algo así. Él se levanta cocido, pero como un piojo, y tira la mesa y todo, y dice: el milenarismo va a llegar, ¿vale? ¿Tú crees que esa frase se la podríamos aplicar a Putin y compañía? El milenarismo va a llegar. Sí, totalmente. A toda la gente que apoya al Kremlin y que tiene confianza ciega en el Kremlin. En lo que es Putin y los amigos o el entorno más cercano, no se toman tan serios a ellos mismos. Excepto Putin, que bueno, vive un poco paranoico, pero es una cuestión más de él, de su ego, de que él, de su puesto en la historia, ¿no? El milenarismo sí va a llegar, pues hay mucha gente que lo cree. El milenarismo va a llegar. Bueno, la cuestión, vamos a que hemos empezado, Orquídea, a hablar de tantas cosas sobre Rusia, pero la verdad, como veis, da gusto hablar con Orquídea, conoce bien el tema, ha vivido allí, habla el idioma ruso. Yo desde que empezó ya la conocía de antes, pero desde que empezó la guerra en Ucrania he intercambiado muchas impresiones con ella. La pena es que no puedo verla mucho porque ella vive en Holanda y yo aquí en Madrid. Y bueno, aparte de los temas de Colombia, como el que hemos hecho hoy, que ha quedado bien chulo. Sí, con muy buena música. Siempre con buena música, sí. Siempre con buena música. La buena música es una seña de identidad de la contra. El día que haya mala música, el día que tú escuches la contra y de pronto te salga, no lo sé, Bad Bunny. Eso, mal asunto. Puedes hacer una contra de No, eso es que os estaré enviando una señal de que alguien me ha raptado, me está obligando a escuchar música que no me gusta. Bueno, la cuestión, que el tema este de que hablamos al principio, de la guerra, al margen de cuestiones místicas como la del milenarismo, lo que se ve sobre el terreno, sobre la tierra de Ucrania, es que esto no tiene una salida ni fácil ni rápida. Ni en el corto plazo. Incluso si intentásemos llegar, imagínate, no sé, ganar las elecciones en Francia Le Pen, en Alemania Alternative für Deutschland, y no sé, en Inglaterra pues dicen no queremos saber nada de Europa, vamos a solamente centrarnos en Singapur. Aún así, llegar a una paz lo veo muy difícil, porque es que Rusia lo que hará será
rearmarse otra vez, darse un descanso, planificar de nuevo. O sea que esto en cierta medida está atado a la existencia misma del régimen, que si hay que hacer algo aquí es acabar con ese régimen, de lo contrario va a estar siempre Europa en jaque, ¿no? Sí, incluso yo creo que si yo tuviera poder, o sea, si yo estuviera, no sé, en algún sitio en Washington o por ahí, yo lo que crearía sería fuegos dentro de la misma Rusia, lo que tanto tienen miedo ellos. Ellos, de hecho, claro, es una de las cosas que dicen, que en el caso de que pierdan esta guerra, lo que está en peligro es el propio Estado ruso. Claro, además piensa que en el sur de Rusia, donde sobre todo en las poblaciones musulmanas que tienen una identidad que no es la de rusa ni ortodoxa, sí que podrían tener viabilidad como países. Porque es que además son una parte de la riqueza de Rusia se encuentra allí. También tienes la parte que hace frontera con China, que dentro de poco vamos a ver. Yo no digo que vaya a pasar como con Austin en Estados Unidos, que vinieron y se comieron al final los estadounidenses parte de Texas, pero igual los chinos sí que hacen algo así. ¿En esa zona del país? En esa zona del país. Bueno, pero ahora están a partir de un piñón rusos y chinos, o por lo menos el Estado ruso y el Estado chino. Sí, pero bueno, ellos en el fondo nunca se han terminado de entender, ni siquiera en las épocas que compartían ideología. Entonces no sabemos en el corto plazo. Son de hecho rivales naturales, yo lo he comentado en alguna contracrónica, que su alianza actual es una alianza puramente coyuntural. Sí, además en Vladivostok culturalmente, no voy a decir que detestan a los chinos, pero sí que es verdad que en Vladivostok ellos se sienten muy europeos y les da mucha ansiedad o mucho recelo que desde Moscú, que en el fondo tiene mucho más lejos a Asia, estén con ese compadreo. Vale, porque los tienen encima, claro. Claro, y Vladivostok es la ciudad donde ellos se sienten más europeos. Quizás pues... Bueno, es una ciudad creada en 1860, sí, poblada por rusos llegados de la zona europea. Y que al tener tan cerca Asia es como... No, tan cerca no, es que están en Extremo Oriente. Sí, es que están pegados a Corea del Norte, frente al archipiélago japonés, con la frontera china muy cerquita, la de Manchuria. Pero bueno, pues nada, queridos, como veis, os hemos dado un paseo muy rico que ha culminado con un café, y ya de paso pues he salido una a la contra un tanto peculiar sobre la cuestión esta de la guerra en Ucrania, que hacía tiempo que no se hacía una a la contra sobre esta guerra. He aprovechado que estaba con Orquídea para hacerla con ella, mientras nos damos el paseíto por el retiro, que siempre está agradable. Pues eso, muchas gracias por acompañarnos con tu presencia hoy. Gracias por invitarme. Solo faltaba, ¿cómo no te iba a invitar teniéndote a mano? Bueno, queridos, pues ya sabéis, hasta aquí llega el a la contra de hoy. Ha sido un placer, como siempre, teneros al otro lado, y nos volvemos a ver en el próximo a la contra.